Supercrack Estrella presenta. Secreto visibles, secretos invisibles, 432 hercios, la frecuencia universal Fulcanelli. Hay secretos invisibles, escondidos en lugares donde solo las élites satánicas pueden acudir, por ejemplo los archivos del Vaticano encerrados bajo tierra, con más de 5 kilómetros, secretos amasados durante miles de años encerrados en los archivos del Vaticano, pero hay secretos también visibles a la vista de todo el mundo. El problema es que estos secretos tienen que ser descifrados, y solo las élites satánicas tienen los medios y conocen qué se esconde en estos secretos visibles. Un ejemplo de estos secretos visibles son las catedrales, pero los humanos están despertando, es un despertar de la conciencia. Cada día es más sencillo que alguien pueda descifrar estos secretos que están en lugares visibles como las catedrales. Es por esta razón que las élites satánicas están preocupadas de que se puedan descifrar estos secretos repartidos por todo el mundo en muchos monumentos históricos. Es por esta razón que los están destruyendo, creando guerras y usando de tecnologías secretas que crean terremotos con el único fin de destruir estos secretos. Un ejemplo de esto que cuento es la Catedral de Notre Dame, que es otra forma de mantener alejados a los seres humanos de ciertos lugares, como ocurre en Egipto con sus pirámides. Muy posiblemente también esto estaría relacionado con la guerra de Ucrania. De estos secretos visibles nos habló una persona que se hacía llamar Fulcanelli. Escribió libros, pero nunca se supo quién es. Se cumplen 50 años de la publicación en España de El misterio de las catedrales. La más fuerte impresión de nuestra primera juventud, teníamos a la sazón 7 años, de la que conservamos todavía vívido recuerdo, fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la atracción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esta obra más divina que humana. En 1967 los españoles leían por primera vez en castellano estas primeras líneas de uno de los libros más enigmáticos jamás publicado. Todo en el misterio de las catedrales intrigaba y aún intriga. ¿Qué enigma escondían las catedrales? ¿Qué secreto se revelaba entre sus páginas? ¿Quién se ocultaba bajo el seudónimo de Fulcanelli? El libro había visto la luz por primera vez en Francia en 1926, en una edición de apenas 300 ejemplares lujosamente ilustrada por el pintor Jean Champagne. Firmaba el prólogo el joven Eugène Canceliet, que se presentaba como discípulo del autor. Aquella primera edición no tuvo repercusión, pero con la segunda y tercera las ventas se dispararon hasta convertirse en un auténtico fenómeno. El París de entreguerras, donde existía un movimiento de apasionados por los misterios, el ocultismo y la alquimia, era un campo de cultivo bien abonado para un libro que aplicaba todos esos temas a las catedrales góticas. Esos eran los tiempos del genio inventor Nikola Tesla, el mismo que en 1889 creó una máquina del tiempo. Hay una gran posibilidad de que Fulcanelli fuera en realidad Nikola Tesla. En el año 1926 Fulcanelli escribió su libro El misterio de las catedrales. Ese mismo año 1926 Nikola Tesla ya predijo Internet y los smartphones. En 1926 Nikola Tesla es una de esas figuras que podríamos considerar visionarias, ahora en más sentidos. En 1926 ya predijo el avance de Internet y los smartphones. ¿Por qué no pensar que una mente tan brillante como la suya nos hablara de esos secretos visibles que esconden las catedrales, pero que no podemos ver? Él era un revolucionario, que se resistía a estas élites satánicas. Él quería un mundo con una energía libre de impuesto, una energía infinita. ¿Por qué no pensar que él era Fulcanelli, ya que en el mismo año que se escribió este libro él revelaba al mundo algo que solo podía saber un viajero del tiempo como él? Hay figuras que se han sabido coronar como visionarios a lo largo de la historia y han podido predecir algunos de los avances que llegarían en un futuro. Un listado al que también se puede añadir ahora a Nikola Tesla, gracias a unas declaraciones que hizo en 1926. Nikola Tesla ya dejó interesantes declaraciones a lo largo de los años, como que sufrimos el trastorno de nuestra civilización porque todavía no nos hemos ajustado completamente a la era de las máquinas. Ahora hay nuevas declaraciones que salen a la luz. Las declaraciones a las que se hace referencia ahora son de 1926. En las mismas, el brillante inventor predijo el avance de Internet y de los smartphones. Unas tecnologías que actualmente han cambiado el mundo. Declaraciones visionarias.
En unas declaraciones con la revista Collier's en 1926, Nikola Tesla dijo lo siguiente: cuando la conexión inalámbrica sea perfeccionada, toda la Tierra se convertirá en un cerebro enorme, que de hecho podremos comunicarnos entre nosotros instantáneamente, independientemente de la distancia. No solo esto, sino que a través de la televisión y la telefonía nos veremos y escucharemos tan perfectamente como si estuviéramos cara a cara, a pesar de las distancias de miles de kilómetros. Y los instrumentos a través de los cuales podremos hacer esto serán increíblemente simples en comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno en el bolsillo de su chaleco. En estas declaraciones supo acertar la evolución de la telefonía y del mundo conectado en el que vivimos en la actualidad. Anticipó el avance de las tecnologías URLs, algo tan esencial en la actualidad. Así que supo ver cómo iba a evolucionar la industria en las próximas décadas, con bastante precisión. En ese mismo año se escribió el libro El misterio de las catedrales. Para el enigmático Fulcanelli, las catedrales constituían un compendio de todos los conocimientos de la alquimia medieval. Los principios de la sabiduría hermética se encontraban allí expuestos, a la vista de todos, pero a través de símbolos incomprensibles para los no entendidos. El alquimista relacionaba, por ejemplo, la planta de las catedrales en forma de cruz con el crisol alquímico y vinculaba los 7 medallones de la Virgen en la fachada de Notre Dame con los 7 metales del proceso alquímico para la obtención de oro. La catedral escondía entre muchas otras cosas la fórmula para crear oro. Está claro que con ese despertar de la humanidad, más tarde o temprano alguien habría visto esto, así que la catedral de Notre Dame fue quemada hace unos años atrás. Afirmaba que el arte gótico procedía del término argot, un lenguaje secreto que solo los iniciados conocían, y que la luz que penetraba en el interior de las catedrales poseía propiedades taumatúrgicas porque las vidrieras filtraban los rayos dañinos del sol. Víctor Hugo, en Los Miserables, se refiere a él como el lenguaje de la oscuridad o el lenguaje de la miseria. La palabra argot procede de la lengua francesa, galicismo, que se utilizaba para designar a los mendigos, argoter igual mendigar. Actualmente, argot es un término específico que abarca palabras y frases que utilizan personas de un mismo rango y de una misma posición social. De forma general, y cada argot en particular, se caracteriza por ser un método que identifica al grupo o círculo que lo usa. Suelen ser vocablos en constante innovación, ya que si se manifiestan como término de uso común, deben ser cambiados para volverse a convertir en secretos de nuevo, solo para entendidos. Es un lenguaje temporal porque permanece en uso, o es sustituido en poco tiempo. De hecho, muchos de estos nuevos términos lingüísticos propios del argot acaban por ser adoptados como vocabulario propio del idioma, ya que están definidos en la misma profesión, por sus aficiones o posición del mismo grupo social. Esta modalidad de habla presenta motivaciones ocultas, a veces en clave, para nombrar aquello que carece de traducción literal. El argot suele referirse a un lenguaje complicado, difícil de entender y vigente en algún momento determinado. Los apasionados del esoterismo lo consideraron como su libro de cabecera, pero los académicos lo vieron como una especie de broma sin interés. Continúa el catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, que se interesó en Fulcanelli en 2004, cuando comenzó a escribir su novela El número de Dios, ambientada en la construcción de las catedrales góticas de Burgos y León. Después llegarían Fulcanelli, el dueño del secreto 2008, o El enigma de las catedrales 2012, sobre los mitos y misterios de la arquitectura gótica. En España, la obra de Fulcanelli no tuvo tanta repercusión como en Francia, al menos hasta los años 70 del siglo XX, pero lleva publicándose de forma ininterrumpida durante medio siglo. Si ese logro ya constituye un misterio en sí para cualquier libro, mucho más para un oscuro tratado de alquimia como El misterio de las catedrales. Transmutar la materia, en los tiempos de los avances tecnológicos, la física cuántica y las aspiraciones interplanetarias, suena a patrañas. Pero no siempre ha sido así. Entre el misticismo, la religión y la ciencia, la sabiduría y el conocimiento han encontrado un camino transitable, acorde a las aspiraciones inventivas del ser humano a lo largo y ancho de los siglos. Ese conjunto de conocimientos incluso fue inspiración de grandes obras del psicoanálisis, como la de Jung, pero cuando se habla de las construcciones, es preciso hablar de Fulcanelli, pues estos principios residen en torno del material de construcción por excelencia, el primario, la piedra. En la historia se han erigido muchas estructuras milenarias que han sobrevivido a catástrofes naturales y humanas, entonces era necesario dejar este saber hermético en las catedrales, ya que ni los libros pueden sobrevivir al paso del tiempo, solo la piedra perdurará con su saber terrible pero majestuoso.
Fulcanelli es probablemente el último gran alquimista, su existencia se rastrea temporalmente en pleno siglo XX, aunque de su identidad, que es todo un misterio, se han elaborado múltiples teorías, en las que algunos autores incluso lo relacionan con el mítico y eterno conde de Saint-Germain. Su obra solo fue puesta en manos de su discípulo y albacea Eugène Canceliet, quien señalaba que las veces que se comunicó con su maestro fueron siempre situaciones imprevistas y surreales organizadas por Fulcanelli. La clave está en que nos enseña a leer el arte gótico en general, y las fachadas de la Catedral de Notre Dame de París en particular, utilizando la rica simbología de la alquimia. De hecho, nos obliga a preguntarnos cuánto de ese saber hermético manejaron los maestros constructores del gótico y de dónde lo obtuvieron, explica el escritor. Esa es, en su opinión, la mayor aportación del libro. Nos enseñó a leer las catedrales, no solo a admirarlas. Una de sus principales obras fue El misterio de las catedrales, escrita en 1922 y publicada en París en 1926. En este tratado Fulcanelli plantea que así como las pirámides de Egipto tienen una serie de conocimientos ocultos con base en la arquitectura e ingeniería de su construcción, lo mismo pasaba con las catedrales góticas del medioevo. Según él, las catedrales no son solo una gloria del cristianismo, sino que también son libros de pensamientos de nuestros antepasados en lo filosófico, religioso y lo social. Las catedrales, como todo santuario, poseen un origen hospitalario para todas las desgracias humanas. El piadoso busca en sus muros una esperanza a sus problemas, pero también estas son obras en las que algunos adeptos buscaron la educación e iniciación espiritual. Según Fulcanelli, lo gótico viene de argot, un lenguaje particular para que ciertos individuos comuniquen pensamientos que sean comprendidos por otros que puedan interpretarlos. Este será el lenguaje de los francmasones constructores de las catedrales, que traspasaron un secreto comprendido por algunos, emulando la misma forma en que Cristo se expresaba, es decir, en parábolas. En ese sentido, las catedrales son una cábala hablada. El verdadero secreto del interés que aún hoy despierta Fulcanelli es, a su juicio, el misterio que rodeó a su autor en todos los sentidos, desde su desconocida e intrigante personalidad hasta su desaparición. Carlos J. Taranilla de la Varga lo incluye entre los personajes enigmáticos de los que escribe en su último libro sobre grandes enigmas y misterios de la historia 2017. A día de hoy, no se sabe a ciencia cierta su identidad. Fulcanelli quedó en el anonimato, subraya este escritor y divulgador leones, antes de relatar un episodio que contribuyó a aumentar su halo misterioso. En el libro El retorno de los brujos, también traducido como El amanecer de los magos, se recoge un episodio supuestamente ocurrido en 1937 en el que el científico Jacques Vergier creyó tener excelentes razones para creer que se hallaba en presencia de Fulcanelli. Vergier trabajaba entonces como ayudante del científico pionero en la investigación nuclear André Elbron en un laboratorio de ensayos de la Sociedad del Gas, de París, cuando un misterioso personaje le advirtió de los peligros de la energía nuclear. Los trabajos a que se dedican ustedes y sus semejantes son terriblemente peligrosos. Y no son solo ustedes los que están en peligro, sino también la humanidad entera. Pueden fabricarse explosivos atómicos con algunos gramos de metal, y arrasar ciudades enteras, se lo digo claramente. Los alquimistas lo saben desde hace mucho tiempo, bastan ciertas disposiciones geométricas, sin necesidad de utilizar la electricidad o la técnica del vacío, contaba Vergier que le dijo aquel hombre, anticipándose en 8 años a la detonación de la primera bomba atómica. Esto nos hace pensar si quizás él era un viajero del tiempo por saber esas cosas, y el único que había creado una máquina del tiempo era Nikola Tesla, así que esto nos hace pensar que Fulcanelli era realmente Nikola Tesla. El supuesto encuentro habría tenido lugar 8 años después de que saliera a la venta un segundo libro de Fulcanelli, Las Moradas Filosofales 1929, en el que ampliaba sus teorías alquímicas a otros edificios góticos civiles y militares. Después, desapareció. No así las conjeturas sobre su identidad, que no dejaron de proliferar. Se pensó en su prologuista, en el pintor, en un tal Rosny el Viejo, escritor de obras esotéricas, en el Dr. Jaubert y otros aficionados al ocultismo como Castelot, Fauguieron Sodujols. También se sostuvo que tras el seudónimo se amparaba un colectivo de masones, alquimistas y ricos aficionados a las ciencias ocultas de París que se hacían llamar los Hermanos de Heliópolis, a los que Fulcanelli dedicó su obra. Jerez de la Frontera es un lugar de secretos, que ha visto desmesuradamente y escondido demasiado para estar en paz consigo mismo. En el bar Ontoria, de la ciudad jerezana, estoy citado a tomar contacto con un miembro de la sociedad secreta Los Hermanos de Heliópolis, de la cual se sabe poco, y más bien nada, dejaría de ser secreta.
Las personas muy reservadas de las sociedades secretas me ponen nervioso, me producen un sentimiento desagradable de desventaja. El que yo frecuente este bar, no es extraño. Me gusta. En él, la coincidencia es un concepto que me resulta difícil de aceptar. Se sabe que gran parte de la literatura teológica del antiguo Egipto proviene de los sacerdotes de Heliópolis. La máxima influencia de los mismos se produjo durante el reinado del faraón Ramsés II, cuando se calcula que alrededor de 13.000 personas cumplían funciones en el templo de la ciudad. Los cananeos, mal llamados fenicios, trajeron a Andalucía los conocimientos de Babilonia, Egipto y otros pueblos, que se han recogido, guardado y transmitido a través de los años en las sociedades herméticas, manteniéndolos ajenos a la contaminación de los pecados capitales de los humanos, y de las ansias de poder material de la Iglesia y de su mazmorra de ambición. Hay dos tipos de lecturas, la literal y la hermética. En el instante que perdemos la mirada, nuestra mirada es llanamente opaca. Cuando se hizo en 1929 la Gran Exposición Universal de Sevilla, varios masones participaron en el diseño de la misma. El barrio nuevo que se construyó para albergar los edificios de la exposición recibió el nombre de Heliópolis, la ciudad del sol, nombre extraño y ajeno por completo a Sevilla. Heliópolis era la denominación masónica de Granada. Para la sociedad secreta Los Hermanos de Heliópolis, parece ser que el misterio de las catedrales, escrito en 1922 y publicado en París en 1926, y las moradas filosofales publicada en París en 1930, bajo el seudónimo de Fulcanelli, es obra de Carlos de Borbón dos Sicilias, 1870-1949. ¿Qué hay de mito, qué hay de realidad? Estoy obligado, bajo palabra, a guardar la confidencia, secreto y misterio. La mayoría de las catedrales vistas desde arriba tienen forma de cruz que simboliza la pasión de Cristo, donde su carne muere para luego resucitar y ser purificado. La catedral es por lo tanto un símbolo de purificación como la fuente de la vida. Cada catedral tenía una primera piedra, la piedra maestra del ángulo, que simboliza lo impuro. Se trataba de una piedra rechazada por los constructores y representaba a Lucifer. Quizás esto era una representación del drama de los ángeles caídos antes de la historia de la creación. Es la piedra que está en el sótano, que representa el infierno, hasta la vida y obra de Jesucristo, que está coronada con la crucifixión y resurrección más allá del cielo. Si se mira a la catedral de abajo a arriba, de la base en la superficie hasta la cruz en su punto más alto. La catedral está fundada en la ciencia alquímica, que es la ciencia de la transformación de la sustancia original o materia elemental. Es por ello que éstas representen en su estructura todo un proceso de cambio en el adepto que trata de alcanzar la perfección, desde la impureza de Lucifer hasta la pureza de Jesús. La orientación. Fulcanelli notó que las iglesias tenían el ábside orientado hacia el sureste, la fachada hacia el noroeste y el crucero, que forman los brazos de la cruz, de noreste a suroeste, para que los fieles y profanos que las visitaran, al entrar en el templo por el occidente y dirigirse a la derecha del santuario, miren hacia donde sale el sol, es decir, hacia oriente, hacia Palestina, que es la cuna del cristianismo. Por lo tanto, los fieles al entrar en estos templos venían de las tinieblas y se encaminaban hacia la luz. La ornamentación. Si bien algunos autores señalan que el rosetón en las catedrales significa una rosa mariana o los rayos del sol para Fulcanelli, este elemento es símbolo del fuego ígneo, la estrella de los Reyes Magos en su camino al pesebre de Belén, por lo tanto simboliza la concepción y el nacimiento. Las catedrales e iglesias medievales tenían pozos que emulaban la fuente de la vida o de la eterna juventud, por lo cual se creía que el agua que estaba allí tenía propiedades curativas. Según Fulcanelli, la representación de la mujer en las catedrales no son solo relativas a la Virgen María, también hay elementos paganos, de otras madres, una especie de sincretismo entre lo mariano, la Isis egipcia, la Ceres romana y la Cibeles griega. Fulcanelli analiza todos los elementos figurativos de las catedrales, como estatuaría, relieves y decorados, y señala que hasta lo más mínimo de estas imágenes está sujeto a un significado oculto, un arte cabalístico en el cual cada representación posee un espíritu encerrado, que es de vital importancia para la comunicación con el Creador. El color. En las catedrales todo era dorado y pintado con vivos colores. Esto simbolizar a la entrada al paraíso. Fulcanelli no detalla si este paraíso se alcanza después de la muerte o si se trata del paraíso terrenal de Adán y Eva. El arte gótico es el arte de la luz o el espíritu y es contrapuesto al arte románico, plagado de oscuridad. Hay tres colores que destacan en estos grandes templos.
el negro, que simboliza lo maléfico, las tinieblas, el blanco que simboliza lo puro o la luz que buscan los iniciados, y el rojo, que es la exaltación o el fuego, la fase final del camino del iniciado, ya que es el predominio del espíritu sobre la materia. Juntos estos colores significan la oriflama tripartita o los colores de la obra. Nuevamente representado el camino de lo tenebroso, pasando por lo luminoso hasta llegar a lo luminoso. Sevilla y la conexión a Heliópolis. Las especulaciones lo llevaron hasta Sevilla, donde varios discípulos dijeron haberlo visto en los años 50, con una apariencia mucho más joven de la que correspondería a su edad, debido a que había comprobado los efectos del elixir de larga vida. Allí lo situó José Luis Corral en su novela Fulcanelli, El dueño del secreto 2008, vinculando al misterioso alquimista con el barrio sevillano de Heliópolis. Cuando se hizo en 1929 la Gran Exposición Universal de Sevilla, varios masones participaron en el diseño de la misma. El barrio nuevo que se construyó para albergar los edificios de la exposición recibió el nombre de Heliópolis, la ciudad del sol, nombre extraño y ajeno por completo a Sevilla, explica Corral. Él, sin embargo, no cree que Fulcanelli fuera una única persona. Se han propuesto varios nombres, todos ellos miembros de las tertulias que se reunían en las librerías de temas esotéricos en el barrio de Montparnasse en París. Probablemente se trate de un colectivo formado por varios de ellos, pues el estilo del libro El misterio de las catedrales parece obra de varias manos, afirma. Quizá la clave se esconda en el propio seudónimo de Fulcanelli y en esa primera edición del Misterio de las Catedrales de 1926, de la que se conserva un ejemplar en la Biblioteca Nacional de Francia en París y media docena de ejemplares, hoy de gran valor, más en manos de particulares o bibliotecas masónicas. El escritor explica que con las letras de su nombre se puede armar una misteriosa frase en francés. El eco final, el escudo final, y en la edición original de 1926 no en posteriores ni en las traducciones figura un escudo con otra misteriosa frase. Uber Campagna, qué curioso que el nombre completo de Julien Champagne, uno de los eternos candidatos a ser Fulcanelli, un artista bohemio y ocultista del París de principios del siglo XX, fuera Julien Hubert Champagne. Uber Campagna, pronunciado a la francesa y rápido, recuerda a ese nombre, eso es cábala fonética, algo que lauda repetidamente el misterio de las catedrales. En el mismo año que se escribió el libro El secreto de las catedrales en 1926 la reina del crimen Agatha Christie desapareció durante 11 días en diciembre de 1926. Tras una intensa búsqueda, la encontraron en un hotel con nombre falso. Sufrió una pérdida temporal de memoria. ¿Fue una huida frustrada? Nunca se supo. Otra candidata para ser Fulcanelli. ¿Estará viviendo alguna de sus novelas? Se preguntaban los periódicos en las páginas de sucesos del 8 de diciembre de 1926. Mistress Agatha Christie, conocida escritora y autora de novelas e historias de detectives, ha desaparecido y hasta la fecha la policía la busca inútilmente. Mistress Christie salió en su automóvil de su casa en Sunningdale, en Berkshire, a media tarde y fue vista poco después en Newlands Corner, en Surrey. A la mañana siguiente se encontró el automóvil abandonado en dicho lugar, rezaba la nota del diario que apuntaba a renglón seguido que la novelista había tenido recientemente grandes desórdenes nerviosos. Se la busca con actividad en todos los alrededores y varios aeroplanos vuelan bajo por los bosques y los campos, concluía subrayando la intensa búsqueda que se inició tras su desaparición. Agatha Christie había escrito ya varias novelas policíacas y acababa de publicar El asesinato de Roger Ackroyd, la obra que rompió todas las reglas de la novela policíaca y la lanzó a la fama, pero atravesaba difíciles momentos en su vida privada. Su madre había muerto y su tristeza se agravó al descubrir que su marido Archibald Christie se había enamorado de una joven con la que jugaba al golf, Nancy Neale. En ese año de 1926 además las élites cambian nuestra realidad Matrix. En 1926, Estados Unidos adoptó la frecuencia de 440 Hz como la frecuencia universal para la producción musical. Pero, en las regiones orientales, este estándar nunca fue adoptado por los músicos, quienes se mantuvieron fieles a la frecuencia 432 Hz. Desde tiempos relativamente recientes, se estableció a nivel mundial que la frecuencia 440 Hz como la afinación de tono estándar, pero, ¿por qué se eligió esta frecuencia sigue siendo un misterio, y nueva evidencia apunta a que esta frecuencia podría estar perjudicándonos de manera importante, por lo que es necesario cambiarla. Que coincida con la fecha de cuando se escribió el libro El misterio de las catedrales.
Nos hace pensar que Fulcanelli quiso dejar constancia de esta realidad Matrix donde estamos metidos, antes de que las élites satánicas nos metieran en otra realidad donde nuestras mentes quedarán encarradas para siempre, hasta que empieces a despertar de la conciencia que empezó en el 2012. Un nuevo estándar. Como mencionamos anteriormente, la adopción de la frecuencia 440 Hz como la afinación de tono estándar, ocurrió hace no mucho tiempo, específicamente en el siglo XX, cuando los músicos y productores musicales de todo el mundo, se dieron cuenta de que era necesario establecer un estándar universal. De esta manera, en 1926, Estados Unidos adoptó la frecuencia de 440 Hz como la frecuencia universal para la producción musical, pero, en las regiones orientales, este estándar nunca fue adoptado por los músicos, quienes se mantuvieron fieles a la frecuencia 432 Hz. 432 Hz, la frecuencia universal. Siguiendo este orden de ideas, la afinación de 432 Hz ha sido utilizada desde que la música se originó, por lo tanto, a esta frecuencia se la han atribuido propiedades naturales que pueden tener efectos beneficiosos en nuestro organismo, ya que, antiguamente, se utilizaba de forma terapéutica en instrumentos como flautas o liras. Por este motivo, diversos terapeutas han puesto a prueba los efectos que esta frecuencia puede tener en nuestro organismo, observando algunos cambios interesantes, como, por ejemplo, una mejora en el ritmo cardíaco. De esta manera, estos estudios comienzan a explorar un terreno desconocido por el ser humano. Si se logran corroborar estos efectos en otros estudios, los mismos podrían tener aplicaciones terapéuticas para sanar enfermedades tanto físicas como mentales. Una nueva era para el sonido. Asimismo, estos descubrimientos nos hacen reflexionar sobre la necesidad de reeducar a nuestros músicos, y comenzar a cambiar el estándar de la frecuencia 440 Hz, que no tiene sintonía con las vibraciones naturales, y podría estarnos contaminando. Finalmente, el cambio a la frecuencia del universo, podría representar un gran cambio en nuestra mentalidad, para llevarnos a una nueva era más pacífica. Por esta razón las élites cambian de nuevo nuestra realidad con frecuencia no subastada hasta la fecha identificada como banda L, que será clave para incrementar la capacidad en el enlace descendente. En la actualidad está disponible en nuestro país la subbanda 14-52-14-92 MHz, que ya ha sido licitada en diversos países de nuestro entorno. Se identificó en el Plan Nacional 5G en un primer momento, pero ya no aparece en la versión final del documento. Esta banda comprende entre 1452 MHz y 1492 MHz. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.